Brasil me está robando el corazón por todos los lados, Ahora entiendo por qué este bar está abierto y en funcionamiento hace más de 100 años. Muchas de estas recetas las conozco de nombre, pero es la primera vez que las pruebo. A ver qué tal está. Tengo emociones encontradas. Este tipo de botecos no va a encontrarse primero con la tradición, con la historia y con la buena gastronomía, como si te la estuviera cocinando tu mamá, tu abuela. Siempre que la birra esté fría y la picadita esté rica, el carioca va a venir al boteco. Amigas de Vuelta al Mundo. Bienvenidos a Río de Janeiro. Hoy vamos a comernos esta ciudad sabrosa porque vamos a ir en busca de comida tradicional carioca. Un roteiro de botecos. ¿Qué es lo que pican? ¿Con qué se llenan la panza? ¿Qué desayunan? Aquí desde las playas de Copacabana vamos a comenzar el recorrido de mañana hasta la noche comiendo cositas. ¡Qué fiesta, amigues! Suscríbanse al canal y como siempre tengan algo a mano para picotear porque este video les va a dar hambre. Para comenzar el día vinimos a un restaurante típico Viví. Creo que así es como se pronuncia. Por lo general se encuentra en varias partes. Nosotros estamos en Copacabana. Nos pedimos una tapioca, que es esta masita, esta preparación maravillosa. La tapioca se usa para hacer tantas cosas ricas. Qué inmensa la comunidad guaraní. Piensen que estuvimos en Paraguay, en el norte de Argentina y ahora en Brasil, en Río de Janeiro. Como es bastante sencilla la masa, hay gente que le pone carne mechada, otros le ponen jamón y queso. Pero atención que también se come como postre. Muchos le agregan chocolate, dulce de leche. Nos pedimos una tapioca con queso blanco y también un mate con limón. Esto es espectacular, bien fresquito. Miren qué transpirado que está el vaso. Si hay algo que saben hacer bien acá, en esta nación brasilera, es servir frías las bebidas. Es una fusión argento-paraguaya-brasilera espectacular. Claramente es un mate cocido con muchísimo gusto a limón. Está dulce, tiene bastante azúcar, me parece. Te saca la sed de toque, tiene este sabor tan conocido para mí, que es el del mate, y se le suma el limón. Está sensacional. Realmente es muy refrescante. Déjenme en comentarios si alguna vez probaron mate cocido frío o esta versión del mate brasilero como estamos probando ahora. Costoso. Creo que la combinación tapioca con queso es la campeona del mundo. O sea, Brasil tiene 5 copas, pero para mí son 6 con la tapioca. Si estuviera en México le estaría agregando unas salsitas picantes, ¿no? Porque el formato es muy similar al del taco. Bueno, nos pedimos un azaí para empezar la mañana. Nos vino, por un lado, el vasito de azaí. Miren el color que tiene esto, es espectacular. Increíble. Con los toppings, granola y bananita cortada. Obviamente nos faltaba la miel, así que acá le vamos a echar un poquito de miel. Esto por lo general ya te lo preparan, los vas a ver en todos los puestitos de la calle. La particularidad en este caso es que nos lo tenemos que preparar nosotros. Cuando te lo preparan en el puesto no te sirven tanta cantidad de azaí. Yo estimo que esto vamos a tener que ir comiendo un poco para que baje y ahí poder meter los toppings. Vamos a ver qué tal está una cucharada. De por sí ya el azaí tiene un gusto muy particular, no se parece absolutamente a nada. Es el fruto que crece en las palmeras, en unas palmeras determinadas que se llaman azaí, que están en el norte de Brasil, más precisamente en el Amazonas. Es un sabor re loco de una fruta, porque hasta siento que está como ahumado. Siento que tiene como un gusto muy de fondo, medio maderoso, un gusto muy particular. Me está costando encontrarle como parecido. Y es muy interesante el hecho de que además de dulce también sea medio salado. Entender por qué hay que agregarle un montón de toppings para que tenga sentido. Creo que se le puede ir potenciando mucho más el sabor si uno le agrega cosas. Muy importante de la cultura carioca, que es la existencia de estos espacios que suelen ser muy pequeñitos hacia adentro. Eran como ultramarinos, pequeños locales donde venías a comprar los esenciales, vamos a decirle. Tienen una barrita al fondo porque inicialmente los botecos eran almacenes. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que a la gente, si le dabas una birrita bien fría, se quedaban más tiempo. Si además de la birra también le daban algo para picar, entonces no se tomaban una birra, se tomaban 2. Siempre que la birra esté fría y la picadita esté rica, el carioca va a venir al boteco. Estamos en el boteco Pavão Azul, histórico y muy típico de acá. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un boteco tradicional? Bueno, en el caso del Pavo Azul, comidas típicas cariocas. Acá vamos a ver diferentes tipos de bifes con sus acompañamientos de feijoada, arroz, batatas. También va a haber diferentes pastéis. Tienen gran variedad de frutos de mar y muchas variedades de sándwich de carne asada, pero además también una lista muy grande de cervezas. Vas a tener el chop que sale 9 reales o la botella así. Esto me encanta, mirá.
Vestida de novia está esta birra, caminando al altar. Lo más lindo que hay. En Brasil hay una filosofía, hay una obligación moral de traer la birra helada, estúpidamente helada, con estos abriguitos de plástico que en realidad lo que hacen es mantenerla siempre fría. Se sirve con este vasito americano, así se llama, que te lo tomás de un sorbito para evitar que se caliente. Piensen que estamos en una ciudad en la que hace muchísimo calor. Salute, Paulita, vamos a brindar entonces con estos pequeños vasitos helados. Acá a los boliños de bacalao le dicen patanisca. Miren la formita, está bárbara. Ahí va. Mirá qué es esto. Esto tiene papa probablemente, o alguna bechamel o algo por el estilo. Tiene un relleno de... pareciera como un puré, se ve mucho el bacalao. Voy a probarlo. El apanado es crujiente. Tengo emociones encontradas. Esta comida es por la cual el pavado azul es reconocido en toda la ciudad. Hay que decir la verdad, es un poco grasoso, pero el gusto del bacalao es muy intenso porque tiene pedazos de pescado un poco más grandes. Otro de los platos característicos de la cocina carioca, esto creo que se come en muchas partes de Brasil, ¿no? Bife acebolado, también viene acompañado con arroz, papas fritas, farofa, que es como esta harina de mandioca que por lo general la sirven siempre con todos los platos. Es como mandarte un puñado de arena de Copacabana, de la playa, pero está saladito, está bueno. Es raro. Y el clásico y tradicional feijoao, frijoles morados, un guiso, mejor dicho, que viene con diferentes ingredientes. Tiene cebolla, tiene pedacitos de carne, puede ser que tenga algún choricito. Voy a probar la famosa feijoada o feijoao, como le dicen a este plato tan típico de Brasil. Es la primera vez que voy a comer esto. Me siento muy contento de estar grabando este video de comida brasilera porque muchas de estas recetas las conozco de nombre, pero es la primera vez que las pruebo, como en el caso del feijoao. A ver qué tal está. Ah, no. Entiendo totalmente el hype creado alrededor de este plato tan tradicional de la cultura brasileña. Es un guiso con todas las de la ley. Tiene el sabor caldoso, muy cocido, bien suave, cremoso. Darle una cucharada a esto es como tocar el paraíso. Me sorprendió rotundamente. Bien gustoso. Esto está bárbaro. Esto con arroz. Esperen, a ver. Ahí va. Así es como viene la vaina. Me encantó. Te invitan a seguir comiendo y comiendo y comiendo. Eso es lo que siento yo del feijoao. Vamos a probar el bife ceboleado. Llenarnos el plato con cada uno de los ingredientes y hacer la prueba correspondiente. Qué locura que era farofa esta. Es como que te invade, te va a muchas partes de la boca. Son como muchos granitos que se te van acomodando y que al principio pensás que no tienen gusto, pero en realidad cuando se empieza a combinar sentís bien el sabor de la tapioca. ¡Qué fruta noble! Voy a probar el bife enceboleado. Es un bife que está bien, cumple, está medio sequito, pero viene con un montón de acompañantes. Piensen que es un plato que estamos cenando los dos con una porción enorme. O sea, son los platos bien llenos de comida y esto está saliendo aproximadamente $9, algo así. O sea, que el precio está muy, muy bien. ¿Es una cosa de otro planeta? No. ¿Cumple? Sí. Yo creo que nunca llegás a descubrir verdaderamente Río de Janeiro porque tiene muchísimas caras. Hay tantas aristas como barrios en esta ciudad y cada uno tiene una vibra diferente. Me verán sentada muy cómoda y se debe a que estoy en el Bar Brasil acompañada de un chop. Estoy en la chopería en funcionamiento más antigua de todo el país brasilero. Con lo grande que es este territorio, vuelta al mundo, tenía que venir a visitarlo, claro que sí, y empezar por donde se tiene que empezar. Se llama Bar Brasil, está abierto desde 1907, con más de un siglo funcionando en el barrio de Lapa. Un espíritu bohemio, una atmósfera muy diferente al resto de la ciudad de Río de Janeiro. Curiosamente, este bar fue fundado por inmigrantes alemanes y dentro de la carta podemos encontrarnos con muchas recetas típicas de Brasil, pero también con muchas comidas tradicionales de Alemania, como por ejemplo la famosísima salchicha con chucrut. Nos hemos pedido el combo de bolios de la casa y algunas cosas más. Tenemos uno que es un bolio de bacalao, súper típico acá en Brasil, uno que es de carne
y algunas cosas más, ahora lo vamos a ver. Y uno que se llama porquiño, también muy propio, es una receta de acá del Bar Brasil. Por lo que veo el relleno está como desmenuzado y esto es algo que nos habla de que también se cocinó a baja temperatura previamente, luego fue apanado con el pan rallado tan característico, que en Brasil comen mucho pan rallado. Brasil me está robando el corazón por todos los lados, Está riquísimo, muy suavecito pero sazonado. Ahora entiendo por qué este bar está abierto y en funcionamiento hace más de 100 años. Muy interesante la propuesta del boliño de bacalao porque siento que tiene mucho sabor a pescado. La fritura le da la crocancia exterior, pero el contenido por dentro está bien suave y cremoso. Algo muy importante y que a ustedes les encanta, saber los precios. Los boliños nos salieron 29 reais y el chop sale 9,90 reales cada uno. Ahora sí siento que la estoy haciendo completa y al buche. Qué lindo esto de conocer lugares en el mundo y probar su gastronomía, Es espectacular. Aprovecho este agradable momento para pedirles que se suscriban al canal, que activen la campanita y si les gusta esto que hacemos, dejen su pulgar para arriba y obviamente se suman a esta inmensa comunidad de amigos que les gusta viajar y comer. Así que no pueden quedarse afuera. Esto va a ser lo más alemán que vas a ver en Brasil. Tenemos una lingüiza caracol que viene acompañado con una ensalada de papas, para mí cebolla y mayonesa, y también viene con su col, chucrut. La lingüiza que viene con sus acompañantes de chucrut y de papitas nos salió 55 reais. Además, por supuesto, si la receta tiene orígenes alemanes, tiene que venir una mostaza. ¡Qué rico! No, es espectacular cómo nos han servido esta lingüiza. Esto podría ser una butifarra o, como le dicen en el País Vasco, una chistorra. Uno cuando va a comer a este tipo de botecos va a encontrarse primero con la tradición, con la historia, con aquello que de alguna manera identifica también al lugar, a la ciudad, y con la buena gastronomía, como si te la estuviera cocinando tu mamá, tu abuela. Te juro que es una explosión en el paladar. Estaba esperando un sabor más parecido al del chorizo, pero sin embargo es una salchicha ahumada, con sabor picante, que bien sabemos en Brasil, tiene mucha tradición. La lingüiza está bárbara, siento que está re alemana, siento que tiene mucho cerdo y está poco grasoso. Viene con el chucrut que está suavecito y yo a veces al chucrut le tengo miedo al punto del vinagre, porque siento que el chucrut siempre tiene que acompañar y no prevalecer. Este es el punto exacto. Y la ensalada de papa que no falla nunca. Ya lo he dicho, una de mis ensaladas favoritas, en su sencillez está el espectáculo. Este plato así como está, para mí es un 10 total. Los fines de semana la movida en Río de Janeiro está en los barrios del centro, más precisamente en la zona de Lapa, Gloria. Se arman unas lindas ferias tanto los sábados como los domingos donde se puede comer cositas ricas y auténtica variedad de ingredientes cariocas. En Ipanema y en Copacabana la gente tiene la movida beach y after beach, por decirlo de alguna manera. Pero acá, más en el centro, en Lapa, en Gloria, la movida es mucho más bohemia. Estas ferias callejeras son espectaculares y muy largas, llenas de cosas para ver y hacer. Miren cómo se van armando las mesas. Acá uno se puede pedir una comida y disfrutar un rato en la feria. También está el puesto de caipirinha, que hacen la caipirinha con miel y diferentes tipos de bebidas. Ya está montado el carrito con las frutas, con los sorbetes, con todo lo necesario para disfrutar. Esto se llena de gente. Hay por tramos que no se puede ni caminar, que vas haciendo pasito chiquitito para ir tratando de avanzar. Miren lo que es, para mí espectacular, tiene una onda buenísima, increíble, una vibra súper local, súper auténtica, está bárbaro. Acá tenemos diferentes puestos de comida. Hay uno que vende choripán argentino, también el churrasco a la brasa, muy típico. Estos espetos con carnecita se comen mucho en Brasil. Y miren, acá tenemos el ceviche de Harry, una cevichería en pleno mercado. Atención amigos de Perú presentes acá en Río de Janeiro. Y estaba sintiendo el olor a cafecito y claro, hay un puesto que vende café, te lo muelen en el momento y te lo empaquetan para que te lo lleves, mirá. Acá encontramos como en un segundo nivel, abajo sigue la feria donde están las verduras y los pescaditos, carnes y demás. Y acá, que es una parte de la avenida acá de Gloria que se eleva, se armó un gran patio de comidas, propuestas locales y caseras, muy distintas. Hay desde pescaditos hasta petiscos. Espectacular, miren la cantidad de gente que está acá disfrutando del día. Bueno, imposible no tentarse con los aromas que salen de los puestos. Uno quiere comerse todo. Nosotros siempre queremos como pasear por la feria tratando de llegar de punta a punta por todos los puestitos
y siempre frenamos. ¿Qué te pediste ahí, Paulita? Me gusta mucho esa bandeja, tiene demasiados colores. Comida del nordeste. Y lo que yo le pedí fue un combinadito, un mezcladito de todo lo que tenían. ¿Ven? Hay vinagreta, que es tomate con cebolla. Esto que creo que es farofa. Farofa. Respeto de carne pedí yo, que viene con cebollita. Un mezcladito con el milio, con la carne, con la vinagreta y el espeto. La carne está re tierna, re sabrosa. La mejor carne que comemos hasta ahora, en un puestito. Pero como le dicen ellos, literalmente es una chapa caliente que la meten ahí vuelta y vuelta. Buenísima, me encanta esta mezcla que hacen de milio. Esta preparación me vuela la cabeza, me encanta. Es como una polenta, ¿no? Por lo menos. Es verdad. Es un plato súper nutritivo aparte. Tiene un poquito de todo. Tiene proteína, tiene vegetales, tiene maíz que llena un montón. A lo que le dicen vinagreta, yo lo podría traducir en una ensalada chilena, ¿viste? La que hacen en Chile. O mismo la criolla que comemos en Argentina. Cebollita, tomate, cilantro. No falla. Me encantó este puesto. Me da unas ganas de ir al nordeste brasilero que no le pueden explicar. Amigo, pregúntame si vienen los argentinos a Río de Janeiro. Hay un restaurante que se llama Buenos Aires y venden milanesa. Incluso la de Messi, mirá. Te sentás 5 minutos en la playa de Copacabana, te ofrecen queijo, milio y marihuana. Todo en la misma línea. Sí, para electrodomésticos, ¿eh? Si un minuto más, Che, una ropa. acá estamos con el famoso queijo asado, queijo grillado, como le dicen en Brasil. Queijo quemadito, ¿no? Sí, es un queijo kenchi. Así es como viene. Es una versión muy playera de un quesito blanco hecho vuelta y vuelta. A ver qué tal está. La primera vez que lo vamos a probar acá en Brasil. Está bom, ¿eh? Muito bom. Che, qué bueno. La verdad que me sorprendió. Nos costó 15 reales cada uno. No sabemos si es caro o si es barato, pero ya es por lo menos la mitad de lo que nos estaban ofreciendo antes, que nos habían dicho que nos hacían 2 por 40 después de regatear. O sea, imagínate, ¿no? Sí, está muy rico porque yo pensé que capaz que iba a estar más derretido, pero en realidad está bien aireado, ¿ves? No sé Está si se bárbaro. llega a apreciar, está muy rico. Creo que es un gran tentempié playero, como para acompañar con Con birra. un mate, con una birra. Qué bien lo estamos pasando, ¿no? Sí, acá se puede divertir. O sea, es que podés elegir tu propio videojuego. Si es el videojuego de la joda de la noche, el videojuego de la aventura de las favelas, hay muchos que vienen a hacer eso. El de la playita y irte bien bronceada. Y también el de picotear todo lo que te proponen. Acá en la playa hay de todo. El de la comida a mí me gusta, me gusta ese plan. Sigue el roteiro por los mejores botecos de la ciudad de Río de Janeiro. En esta oportunidad estamos en Parada de Copa, un boteco histórico, un clásico, acá en Copacabana. Estamos muy cerquita de la playa, unas 3 cuadritas nada más, y muy cerquita de una estación de metro. Con lo cual la llegada a este boteco es especial, facilísima. Y atención con este dato, está reconocido como una de las mejores casas de la ciudad para venir a comer sándwiches. Hay muchísima tradición y muchas opciones en la carta. Miren todo lo que hay atrás mío, un montón de perniles, una vitrina, por eso exactamente por lo que vinimos. Nos pedimos 2 chopsitos, ya están preparados, muy toreada, y ya llegó, miren lo que es esto, el sanguchazo de pernil. Es increíble, este sándwich tiene pernil, que es la carnecita que pueden ver acá, abacaxi, que es ananá o piña en español, y queso. Hay algo que me parece muy increíble de la ciudad de Río de Janeiro, y es que se hace una competencia de botecos para ver cuál es el que tiene mejor oferta. Ahora empiezo a entender por qué tiene tantos premios este lugar. Solamente mirando en la pared veo que hay 4 colgados. El pan es blandito también, está apenas calentito, solamente el pan, porque el resto del contenido está frío. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Está muy bueno, tiene un montón de carne. El primer encuentro es con la carne, que está súper sazonada, pero inmediatamente viene el mordisco de la piña, del ananá, que le da la frescura y chorrea un poco, entonces es como que uno está comiendo algo agridulce. Me sorprendió muchísimo. El pernil está riquísimo, muchísima carne, miren la cantidad de carne que hay en este sándwich. El encuentro con el abacaxi, con la piña o con el ananá, es verdad que no estoy tan acostumbrada, entonces de entrada me parece un poco raro. Uno está esperando algo salado y se encuentra con algo agridulce y genera como una sensación diferente al paladar. Porque no es que es algo agridulce, sino que es muy dulce la ananá, entonces es un contraste súper fuerte el sabor. Es verdad que te tenés que acostumbrar, siento que no es algo que te va a enamorar a la primera. Sí, el pernil
pero no el completo, ¿no? De todo el sanguchito. Voy a agregarle un poquito de picante, a ver si esta preparación se va a otro nivel. La última vez que probé una cuestión así media agridulce fue el taco pastor en México, que va con carne precisamente y le ponen una buena rodaja de piña. Algunas cosas que quiero destacar. El pancito está riquísimo. Punto clave, ¿eh? Cuando tenés que evaluar sanguchitos, entiendo que haya ganado premios porque el pan está bárbaro. Mucha cantidad de carne. Entiendo que desde ese punto se justifica el precio. No es tan grande el sanguchito como la cantidad de carne que trae. Tiene muchísimo queso, muchísimo wakashi. No se ha ahorrado en los ingredientes. Miren, amigos, si ustedes vienen a Río buscando precio, está lleno de carritos callejeros. Hay un montón de opciones. Pero si venís a buscar clásicos, entonces tenés que hacer un trabajito más. O básicamente suscribirte al canal de Vuelta al Mundo que te los vamos a mostrar. Este bar para mí es un clásico. Lo veo en el movimiento barrial, en la gente que está acá. Entran personas que no tienen ni que aclarar lo que van a comer. El camarero ya lo sabe, lo trae directamente. Y eso es magia de barrio. Increíble este recorrido por Río de Janeiro. Pueden dejarme en comentarios cuál de todas las comidas que probamos les gustó más y quisieran probar primero. Si nos faltó alguno y si es verdad que se están guardando todos estos lugarcitos en el Google Maps. Suscríbanse al canal y active la campanita para no perderse ni una de las aventuras de Vuelta al Mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!